Hola, hola Samu, hola Rebe. Rebe está aquí en la casa y me ve desde arriba. ¿Qué onda Samu? ¿Cómo estás, viejo? Hola Adri, ¿qué tal? Bienvenida. Bienvenida, ya le vamos a decir a Alessandra que se conecte también. Ya vamos a ir empezando casi. La idea es que el día de ahora vamos a contestar unas preguntas sobre Apocalipsis. Vamos a esperar quizá un poquitito. El Samu, gracias por la información que te acabas de bañar. Es importante. Ahí está, ahí está Julio. Hey Julio, bienvenido. Rachel y Prisi también. Fátima, Lour, Natán, también bienvenidos. Vamos a ir empezando un poco sobre Apocalipsis. La idea ahora es poder hablar sobre algunas cosas que tienen que ver con este libro, con esa carta que es bien interesante. No sé si alguna vez la has leído. Eh, ¿Alguna vez han leído esta carta o de verdad a veces parece que da un poquito de miedo leerlo? Ahí me dicen, vea si lo han leído, no lo han leído, qué le ha parecido. Eh, Porque, ajá, realmente sí es un libro que es bien estudiado. Hay incluso hasta documentales, películas, videos. Ahí está Carlita Gutiérrez y Adriana Cuello. Bienvenidas también. Pues es un libro que bastante gente lo lee. Hola América. Hola Eduardito. También Eduardo Castillo. Apocalipsis es un libro que varias gente lo lee y hay muchas interpretaciones equivocadas. Eh, para cada pregunta, bueno, lo que vamos a hacer es que durante estas semanas, igual hay unos prejos que nos han enviado sus preguntas y vamos a contestar algunas de ellas. Tengo 7 preguntas en especial, porque si no, si nos pusiéramos con todas las preguntas, fueran un montón, vea. Entonces hemos elegido 7 preguntas como poco de introducción, pero para decirte un poco, para mientras se van conectando también otros más que dijeron que se van a conectar. Apocalipsis es un libro súper interesante, de verdad. Es súper chivo, pero es tan interesante que a muchos les ha llamado la atención leerlo. Y como a muchos les ha llamado la atención, muchos también han dado diferentes perspectivas, o sea, diferentes interpretaciones al libro. Y hay muchas que están mal. Punto de vista, voy a tratar de contestar algunas preguntas según lo que yo creo que dice la Biblia y también de lo que creemos como iglesia en sí, ¿verdad? Bueno, Iglesia Bautista Miramonte. Lo que sí te puedo recomendar es, si a ti te da mucho interés sobre este libro, no vayas a internet a buscar información, no vayas a internet y pongas como, ¿qué quiere decir eso en Apocalipsis? Porque internet te va a sacar un montón de cosas, un montón, y hay diferentes opiniones. Por ejemplo, no sé si has escuchado sobre la gran tribulación. Hay por lo menos 3 perspectivas de cómo ver la tribulación. O no sé si has escuchado del milenio. Hay 3 perspectivas también respecto al milenio. Entonces tenés que tener mucho cuidado en lo que lees, porque lo que lees va a también depender o va a influenciar mucho en lo que vos opinés. Si lo lees de internet, vas a encontrar cualquier cosa. Si yo te recomiendo algunos libros que podrías leer que podrían ser más interesantes o más cercanos a lo que diga. Bueno, voy a aprovechar a saludar a los que veo. Está Víctor, bienvenido Víctor, Guille, Griselita también, Vale Castillo, Dani, Cárcamo también, Katy Zelaya, qué bueno verte también, Pachequito, Fer, Febe, hey Febe, tiempo de no verte, te esperamos también los martes, nos estamos reuniendo los martes en Preju y también Raquelita ahí está, así que los esperamos ahí en Zoom. Vamos a ir empezando también con las primeras preguntas. Solo quisiera saber si algunos han leído alguna vez Apocalipsis. ¿Quiénes lo han leído? ¿O no lo han leído? No les dé pena si no lo han leído. Yo, cuando estaba chiquito, bueno, yo nací en una familia cristiana. Entonces también de chiquito me daba miedo, ¿vea? Porque se escuchan unas cosas bien raras, ¿vea? Hola Vero, hola Melanie, hola Leslie. Este, por ejemplo, habla de dragones, habla de bestias, habla de anticristos, habla de muertes. Entonces, quieras o no, te da miedo. Y puede ser difícil leerlo. Y hay cosas que no entendés.
Si lo lees en Reina Valera, hay palabras bien rebuscadas, bien difíciles. ¿Qué te recomiendo? Que lo leas en otra traducción. Yo los pasajes que te voy a leer van a estar en Nueva Traducción. Nueva Traducción Viviente a mí me gusta, siento que es más fácil también para leerlo y para interpretarlo. Entonces te puedo recomendar que lo leas en una traducción que sea más fácil para ti digerir o poder leerlo. Que bueno, que algunos también se sinceran, ¿verdad? Yo lo he leído, no lo he leído, medio lo he leído, dice América, medio también Víctor. Es un libro súper interesante. Ya después cuando lo estudié, cuando lo leí, me gustó muchísimo. Entonces, de verdad, te invito a que tú lo puedas leer en algún momento. Entonces, vamos a comenzar. Son 7 preguntas que nos han mandado, que hemos elegido también para esta. Es como una pequeña introducción. Gracias también Prisi, Pau y Felipe que está conectando. Ahí Luisa también y Gaby Melara. Vamos a comenzar con la primera. La primera pregunta es: ¿por qué debo de leer Apocalipsis? O sea, ¿qué onda? Ve ahí, ¿por qué está ahí? ¿Por qué es un libro? ¿Y por qué tendría que ser importante? Y si de verdad hay tantas cosas. Por ejemplo, yo veo documentales y de verdad se ve como de miedo. O veo películas y las películas que hacen de Apocalipsis por lo general son de miedo. Y te da miedo lo que aparece ahí. Entonces me pregunto yo, ¿por qué lo tengo que leer ese libro si parece más de miedo? Más que un libro que parezca interesante que leer. O sea, me resulta que cuando yo lo veo, más parece que soy de una película de miedo. Yo, en lo personal, yo jamás vuelvo a ver una película de miedo, jamás en mi vida. Y menos la compro para verla acá. Jamás dieran nada, ni $1 por ver una película de miedo. Pero podría leer Apocalipsis, aunque pareciera de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué leerlo? Te voy a leer qué dice Apocalipsis 1:3. La primera cosa que tenemos que tener claro es: si tú tienes una duda de la Biblia, la misma Biblia te da las respuestas de esas dudas. Eso es súper importante. O sea, yo tengo una duda sobre algo que no me queda claro de la Biblia, entonces puedo ir a la misma Biblia, consultarla y ella me va a dar respuestas sobre esas cosas. Entonces, por ejemplo, te voy a leer Apocalipsis 1, versículo 3. ¿Por qué debería yo de leer Apocalipsis? Dice: Dios bendice al que lea a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. O sea, la primera razón está directamente en la Biblia. La primera es: si yo hablo del mensaje que dice ahí, bueno, el Señor me va a bendecir. Y si yo lo escucho, también me va a bendecir. Y si yo lo escucho y lo hago, o sea, y obedezco y lo comparto. Entonces es interesante porque ¿por qué Dios te va a mandar a hablar de algo que al final va a ser de miedo o va a ser malo? Porque no es malo. Todo lo contrario. Es algo bueno que vamos a leer. Es algo que nos va a llenar de esperanza, que nos lleva en amor a compartir a las demás personas. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque Apocalipsis, cuando tú lees el versículo 1, ves quién manda esta carta. Cuando lo ves, dice que Jesús le manda la carta a la iglesia. En este caso son 7 iglesias a quienes se lo enviaba y se lo revela a Juan. Juan es el apóstol Juan que lo escribe, y viene y él se la manda directamente a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, que por el gran amor que nos tiene, Él murió por nosotros. No solo murió, sino que resucitó, venció la muerte. Él manda una carta para mandársela a la iglesia, para darle esperanza, no para darle miedo, es para darle esperanza. ¿Qué pasaría? Vaya, por ejemplo, en mi caso, Rebe sabe que a mí me cuesta mucho escribir cartas. Tengo que confesarlo, no soy de cartas. Yo no escribo todas las semanas, no escribo todos los meses. Rebe sí. Rebe es como cada mes que cumplimos es una cartita, es súper detallista. Yo hago una carta al año, cada vez que cumplimos un año. Hoy, ya casado, ya me va a tocar hacer 2 cartas. Uno de cuando nos casamos y otra de novios. Pero la carta, cuando yo le hago una carta, yo se la hago con mucho amor. No para darle miedo, sino para que ella se sienta amada, para que ella se sienta con confianza,
No hago la carta, no hago una carta para que ella se enoje. No hago una carta para que ella se moleste y que se ponga airosa o que le dé miedo verme. Todo lo contrario. Si yo, por ejemplo, bueno, una vez, te voy a contar ese ejemplo. Una vez, a ella le tocó ir a un campamento de la red y ella estaba en otro lugar, no estaba en Montesión, y yo fui a Montesión. Entonces Rebe me hizo cartas para cada día. No me acuerdo si fue en Montesión o si fue en otros lugares, pero la idea de Rebe era escribir para que cuando nos viéramos fuera como, ay, qué chivo, o sea, de verdad yo estoy esperando a vernos porque va a ser un momento bonito. Exactamente esta es la idea. Cuando Jesús revela esta carta a estas iglesias, la idea de Jesús es darles esperanza, darle amor a la iglesia. Que hay cosas que parecen de miedo, sí, pero lo que pasa es que lo que está de miedo no es para la iglesia. Lo que habla cuando habla de la bestia, de dragón, habla de muerte, de guerras, terremotos, no está hablando de algo de la iglesia. Está hablando de algo que la gente que no es cristiana va a vivir. Y entonces a alguien que no es cristiano sí le debería dar miedo. Yo como cristiano, cuando leo esto, me tiene que dar esperanza, porque me va a dar una perspectiva de aquí al futuro, de que Jesús va a vencer. Pero yo si no soy cristiano, o sea, si yo no fuera cristiano y leyera esta carta, de verdad me tendría que dar un gran miedo leerlo, porque vivir una consecuencia de no aceptar a Jesús en mi corazón, de no aceptarlo como mi Señor y Salvador, de no reconocer que Él es Dios de verdad. Entonces a mí me daría un gran miedo, porque es vivir una tortura, es vivir un juicio de Dios en carne propia. Y va a pasar cosas aquí en la tierra y va a pasar cosas en el cielo. Eso nos va a llevar a la otra pregunta. La otra pregunta que nos hicieron, tú puedes hacer preguntas aquí aprovechando. Los discipuladores que están acá me van a ayudar a anotar las preguntas que ustedes hagan. Pero tú puedes hacer preguntas libremente, vea, y las vamos a ir respondiendo poco a poco. Pero la segunda pregunta que nos hicieron fue: ¿en qué consiste el Apocalipsis? O sea, yo quiero saber, porque he escuchado de qué se trata, pero nunca lo he leído. Entonces, Apocalipsis está dividido específicamente en 3 cosas, en 3 puntos. Primer punto, los primeros 3 capítulos están dedicados en cartas a 7 iglesias. Lastimosamente esas iglesias ahorita no existen. Se enfriaron y ya no existen. Estaban en Asia, en toda esa área de esa parte geográfica. Entonces Jesús lo que les dice son advertencias de cosas que habían hecho, que estaban haciendo o que habían dejado de hacer. Como habían dejado su primer amor a Dios, habían dejado que se metiera el pecado en la iglesia y otras cosas más. Entonces había pasado momentos bien difíciles. Esa es la primera cosa en que consiste Apocalipsis. Primer punto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Del capítulo 4 hasta el capítulo 19, 20 por ahí sí, por eso es que nos da miedo. Pero es interesante, cuando vamos al capítulo 3, de ahí en adelante la iglesia no se vuelve a mencionar. O sea, ¿qué pasa ahí? La iglesia ya no está. Va a haber algo llamado rapto, que lo vamos a hablar en la siguiente pregunta, que hace que la iglesia ya no esté. O sea, si tú o yo que he aceptado a Jesús en mi corazón, ya no vamos a vivir eso. No vamos a vivir todo lo que sea el capítulo 4 en adelante. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ese es un mensaje que me da esperanza, que yo voy a decir, todo esto va a pasar, pero gracias a Dios que no voy a pasarlo yo, porque yo creo en Jesús. Qué bueno que no lo voy a pasar. Qué bueno que Jesús hizo todo esto para que yo no pasara eso. ¿Y qué va a hacer esto? Que cuando yo lo lea yo vaya a decir, hey, miren, tengan cuidado porque esto que dice acá de verdad está bien yuca y no debería nadie de pasar eso. O sea, compartir a otras personas. Esa es la segunda parte, desde el capítulo 4 hasta el versículo 20. Son un montón de juicios divididos en un montón de cosas. Son 16 capítulos en que te comienza a narrar cosas súper yucas en la historia. Dice que la cuarta parte de la población va a ser muerta en un ratito por catástrofes. Es más, hay un momento en que dice que el 30% de la población, o sea, 3 de cada 10 personas
Se van a morir porque les va a caer un pedazo de hielo de 34 kilos. O sea, son como 70 libras. O sea, porque va a caer una granizada increíble y entonces va a morir. Pero es porque es juicio. Es juicio de las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar de Jesús, de aceptar a Jesús y no lo hicieron. O sea, juicio de que no quisieron reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces eso es lo yuca. Y por eso les están diciendo a esa gente, hey, tened cuidado, esto te va a pasar a ti. Y de eso se trata hasta el capítulo 20. El capítulo 20, el 20, 21, 22, ya es el momento más increíble de leerlo. Del 4 al 19 habla de todo lo que pasa en la tierra. Del capítulo 20 al 22 habla de lo que va a pasar en el cielo. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros los que somos cristianos? Los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué es lo que va a hablar ahí? Bueno, hay una boda. Yo que ya viví una boda es emocionante. Entonces voy a vivir otra boda. ¿Quiénes se casan? Ahí se va a casar Jesús con la iglesia. Va a ser algo emocionante. Y aunque están separados, o sea, están en unos capítulos y en otros capítulos, pero están pasando a la vez. O sea, son eventos que están pasando paralelamente o simultáneamente. O sea, no están separados en tiempo, sino que están separados en lugar. Uno es en el cielo y otro es en la tierra. Entonces, hay tres partes. Unas cartas a las iglesias, una carta con tener cuidado con lo que va a pasar para las personas no cristianas, pero que nos da esperanza a nosotros de que no vamos a pasar esto. Y otra parte que es como, wow, eso va a ser increíble. O sea, hay una boda, hay una nueva vida, hay un nuevo mundo totalmente entero. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta viene relacionada porque si yo leo Apocalipsis o yo escucho de Apocalipsis, porque es diferente leerlo o a escucharlo, porque cuando lo escuchamos a veces nos da causa esa, el miedo de querer leerlo. Pero la pregunta viene, bueno, ¿y quiénes van a vivir entonces Apocalipsis? Si yo soy cristiano, ¿lo voy a vivir? Es la pregunta que normalmente me haría, porque normalmente cuando vemos Apocalipsis pensamos en los juicios. O sea, lo primero que se me viene a la mente es todo lo malo que dice que va a pasar. No se nos viene a la mente todo Apocalipsis en sí, sino todo lo malo. ¿Vea? Esos son todos los juicios que está pasando. ¿Pero quiénes vamos a vivir Apocalipsis? Todos vamos a vivir Apocalipsis. Tú vas a vivir Apocalipsis, yo voy a vivir Apocalipsis, pero yo, que soy cristiano, yo la voy a pasar súper chivo. O sea, va a ser el mejor momento de mi vida. El mejor, no va a haber momento mejor que ese en toda mi vida. O sea, podrían haber pasado 100,000 cosas increíbles en mi vida. Podría hacer cualquier cosa que a mí me llegara. Pero ese momento va a ser el mejor para mí. Porque hay tantas cosas increíbles. Entonces, para mí como cristiano, yo anhelo que ya sea eso. Porque ya quiero que venga Jesús por nosotros y que pasen esas cosas para mí. Porque yo lo voy a pasar súper chivo. Pero para los no cristianos, también van a vivir Apocalipsis. Y la gente que no es cristiana, de verdad que la va a ver súper yuca. O sea, yo la voy a pasar súper chivo y los no cristianos la van a pasar súper yuca. Súper yuca. O sea, van a ser cosas difíciles, increíblemente difíciles. Entonces todos la vamos a vivir. Y hay diferentes etapas en Apocalipsis, pero todos vamos a vivir una etapa, ya sea una etapa muy buena o una etapa muy difícil. ¿Qué es otra pregunta que se viene después de esto? La pregunta probablemente lógica que se te venga también a la mente va a ser, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar antes que comience el Apocalipsis? O sea, ¿qué estamos esperando para que empiece? ¿Qué tiene que pasar para que Apocalipsis pase? ¿Vea? O sea, yo ya quisiera entonces, si yo soy cristiano y ya quiero quitarme de que de verdad estoy pasando todo este tiempo mal, yo anhelo de verdad estar ya en el cielo con Jesús, cualquier otra cosa, ¿qué tiene que pasar? O ¿cómo sé yo que está a punto de pasar todo lo que dice ahí?
tenemos que tener claro entonces qué estamos pasando. La historia está dividida en dos: antes de Jesús, después de Jesús. Y adentro hay otras cosas más, pero grandemente está antes de Jesús y después de Jesús. Ahorita estamos viviendo una etapa llamada la etapa de la iglesia. En la etapa de la iglesia es una etapa de gracia en la cual nuestro propósito es poder compartir el evangelio a otras personas para alabar al Señor por medio de eso también. Si tú quieres saber mucho más a detalle qué tiene que pasar, puedes leer Tesalonicenses, puedes leer Marcos capítulo 13, Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21. Sé que te estoy diciendo cosas rápidas, pero no te preocupes. Voy a ver cómo puedo pasar esto en limpio y también te lo voy a pasar, pero es bueno también que lo puedas escuchar como en la explicación. Te voy a dar las explicaciones que dijo Jesús, qué es lo que va a pasar, para que inicie entonces todo lo que va a pasar en... Jesús dijo que va a pasar rumores de guerras. Y tú podrías decir, hijo, ay caray, ya hay guerras, ya están pasando cosas así, o sea, bueno, ya es una señal de que puede ser que ya vaya a pasar. Catástrofes, dijo Jesús, van a pasar catástrofes, ya están pasando catástrofes. Hay un montón de huracanes, hay un montón de enfermedades y ahorita estamos sufriendo una enfermedad súper contagiosa y mortal. Persecución del cristianismo, cuando tú lo lees vas a encontrar un montón de veces que dice, bueno, los papás se van a rebelar contra los hijos y le van a querer matarlos porque se hacen cristianos, o al revés, va a haber persecución al cristianismo. Tú decís, pero ¿y hay países donde hay persecución? Bueno, va a haber más persecución todavía, pero ya hay, o sea, ya hay una parte, entonces ya tenemos 3 señales que se están cumpliendo. Otra cosa, va a haber personas que van a decir que son Jesús. Ya es la cuarta cosa, y tú decís, yo no sé si lo has investigado, pero hay personas que se declaran que son Jesús y dicen encarnado acá, vea, o que son el Mesías. Entonces, 4 cosas ya casi va a ser según esto, pero faltan todavía otras más. Terremotos. Solamente esa semana han habido 5 terremotos en el mundo de más de 5 puntos en escala de Richter. No lo digo bien. Pero hay un montón de terremotos y cada vez hay más. Hambre. Sexta cosa, y hay hambre en el mundo. Hay miles de personas que se mueren de hambre en el mundo diariamente. Y de ahí hay otras 3 para hacer una lista de 9 cosas, pero hay otras 3 que no se han cumplido todavía. Estas son las 3 cosas que todavía detienen y que es como hace falta todavía no es el momento para que ya empiece Apocalipsis. ¿Qué cosas son? Primera cosa que no ha pasado todavía es que se predique el evangelio en todo el mundo. Según las estadísticas, el 30% de la población mundial no ha escuchado de Jesús nunca en su vida, ni siquiera una vez. O sea, de los 7.000 millones que somos, 2.000 millones no han escuchado de Jesús. 2.000 millones de personas, es un montón de gente que tenemos que seguir hablándole de Jesús y tienen que escuchar de Él. Otra cosa importante es el anticristo, o sea, alguien que va a estar en contra de Jesús abiertamente y que hace la función totalmente contraria a Jesús. Se va a levantar en el templo de Jerusalén, en Israel, y va a gobernar el mundo. Primer punto con esto, todavía no hay un anticristo declarado. Y segundo punto, no hay templo. El templo está derribado ahorita. Tienen que construir el templo todavía. Hay planos. Ya hay arquitectos israelitas que ya hicieron los planos otra vez. Pero el problema es que el terreno a donde estaba el templo que construyó David, que construyó Herodes, el templo en ese mismo lugarcito a donde lo tienen que construir hay una mezquita musulmana. Se llama el Domo sobre la Roca, se llama. Si tú lo pones, abajo está el templo, las ruinas del templo, y arriba está este templo musulmán. Entonces tiene que construir el templo judío, israelita, y ahí va a pasar eso, que este señor, el anticristo, va a comenzar a gobernar en el mundo. Y la última cosa es que Jesús tiene que venir por la iglesia.
está este evento que lo podemos encontrar, además de los pasajes que Jesús lo dijo, pero también en Tesalonicenses, dice que Jesús va a estar en el cielo y con voz de mando, con trompeta, en una nube, sin tocar el piso, en una nube nos va a llamar. Entonces nosotros, los que si estamos muertos, vamos a resucitar, vamos a ir con Él, y la gente que esté viva, los cristianos que estemos vivos, van a ser también levantados y se va a llevar al cielo. Es ahí entonces a donde los cristianos lo vamos a pasar súper chivo, porque justo antes de que comience el apocalipsis, Jesús nos lleva, y la gente que no es llevada la va a pasar súper yucacá. Entonces eso es lo que hace falta. Lo único, así, el punto ya final que dice eso es lo que hace falta para que venga el apocalipsis, es que la iglesia está aquí todavía. O sea, mientras nosotros como iglesia estemos aquí en el mundo, todavía no va a venir Jesús, todavía hace falta. Ahora probablemente te sea más fácil comprender por qué Jesús dice que somos sal, porque la sal hace que preserve de que se arruinen las cosas. Entonces somos lo que el Señor ha puesto para que se preserve el mundo y que detenga para mientras este juicio. Mientras estemos nosotros acá, no va a pasar entonces lo otro. Esa era la cuarta pregunta. Tú puedes ir poniendo preguntas, igual para nosotros va a ser importante verlas, leerlas, y las vamos a contestar también después. Hay otra pregunta importante. Bueno, se han unido bastantes, qué bueno verles también a varios prejos, y a varios también que no son de prejo, pero que también se han agregado. Qué bueno verles aquí. Solo en este momento veo a Alejandro, a Carlitos, a Laura, Andrés, Kevin, Gerardo. Qué bueno verles también, y me imagino que hay otros que están ahí. Ahí tú puedes escribir y compartir, vea, todo lo que a ti te parece. Vamos a ir con la quinta pregunta. Yo no sé si alguna vez has escuchado sobre, en Apocalipsis dice que va a haber 144,000 personas que van a ser selladas por Dios. No sé si lo has escuchado. Muy probablemente sí, o muy probablemente no. Bueno, esta pregunta de Julio te la voy a contestar súper rápido. Justo termino esta pregunta, pero es una muy buena pregunta. Dice quiénes son los 144,000 que dice Apocalipsis. En específico, esta pregunta está en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 habla sobre 44,000 israelitas que van a ser sellados por Dios. Aquí hay una posición de comentártela para que tengas cuidado, aunque no la voy a poder desarrollar mucho porque no tenemos mucho tiempo. Pero los 144,000 no son, como lo dicen los testigos de Jehová, no son 144,000 salvos en toda la historia, ni son los únicos salvos durante la tribulación, durante toda esta etapa de juicio. No son solo 144,000. Esos 144,000 son personas que no aceptaron un sello que Satanás quiere poner durante la tribulación. Según lo que dice Apocalipsis, es un sello de 666 que va a estar en la muñeca y va a estar en la frente. No lo aceptaron, sino que se mantienen puros, y entonces Dios los sella y cumplen un propósito especial durante la tribulación. Pero no son testigos de Jehová, no son los únicos salvos en toda la historia, y tampoco son los únicos salvos durante la tribulación. Apocalipsis 7 y después en Apocalipsis 14 narra qué es lo que van a hacer esas personas, y esas personas llegan a adorar a Dios, a Jesús, públicamente, muy probablemente para que las demás personas también escuchen sobre Jesús en el tiempo de tribulación. Porque ¿quién les va a hablar de Jesús a toda la gente que está en la tribulación? La iglesia está en el cielo celebrando, y aquí en la tierra no va a haber nadie. ¿Cómo no? Va a haber 144,000 personas, van a haber otras personas más que lo dice Apocalipsis, compartiendo siempre de Jesús. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Solo para contestar rápido la pregunta de Julio, porque creo que se puede contestar súper rápido. Julio dice, tengo una pregunta. ¿Todo lo que dice el Apocalipsis se cumplirá al pie de la letra o será diferente? Pues sí, se va a cumplir al pie de la letra. Tenemos la seguridad que Jesús, por ejemplo, cumplió más de 300 profecías al momento de venir.
y profecías que tenían más de 1000 años de diferencia hasta 400 años de diferencia. O sea, Jesús cumplió al pie de la letra cómo lo iban a matar, a dónde iban a nacer, en qué lugar, de quién iban a nacer, cómo iba a ser clavado y que no iban a romper ni siquiera un hueso, y un montón de cosas. Son 300 profecías que Jesús cumple. Estamos seguros que si Jesús cumplió todas esas profecías, estamos totalmente seguros que va a ser totalmente cierto que esas profecías se van a cumplir en Apocalipsis. ¿Qué es lo difícil? Probablemente es que, por ejemplo, yo veo que dice, viene, y hay una ilustración bien interesante que dice que va a venir como una langosta que va a estar volando y que tiene como pelo de mujer, y que hace un gran ruido. Entonces, probablemente no es una langosta, sino que es un helicóptero, podría ser la imagen. Lo que pasa es que tenemos que pensar, por ejemplo, Juan, esto lo vio hace 2000 años, cuando no existía mucha tecnología que hay ahora. Entonces él ve cosas y describe las cosas como él las concibe, o sea, como él las ve en su realidad. Entonces él ve un helicóptero, pero él en su vida ha visto un helicóptero. Entonces él lo tiene que describir según lo que él ve. Entonces, sí se va a cumplir cada una de las cosas que dice ahí, pero hay ciertas cosas que él las describe diferente. Por ejemplo, si yo nunca hubiera visto un celular en mi vida, o, por ejemplo, algunos no han visto, por ejemplo, que es un cassette que antes se ocupaba para escuchar música. Si vos lo vieras y vos dijeras, eso se parece quizás a un case de un celular, pero yo te dijera, no, es un cassette, porque yo nunca había, o sea, probablemente porque tú nunca has visto un cassette. Entonces es más o menos algo así, vea, como eso, pero sí, se va a cumplir al pie de la letra todas las cosas. La sexta pregunta que teníamos, que nos habían hecho llegar, dice, ¿qué va a pasar con los que creen en Jesús mientras esté la gran tribulación? A mí me suena más esa pregunta como que me estuvieras preguntando, ¿va a haber siempre salvación durante la tribulación? O sea, ¿qué pasa si yo me quedé? Que espero que no te vayas a quedar de verdad. Pero ¿qué pasa si yo me quedé? ¿Siempre podría llegar a ser salvo de alguna manera? La respuesta es que sí. Sí, siempre podrías tener salvación de alguna manera. Solo que vamos a dejar en claro un par de cositas aquí. Primer punto. Hay personas que creen y que dicen que la salvación en el Antiguo Testamento, o sea, antes de que Jesús viniera, era por obras. Y la salvación nunca, 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 nunca ha sido por obras. Jamás en la vida. Nunca ha sido ni nunca va a ser por obras. Jamás. Hay gente que dice que ahora la salvación es por obras. O sea, que depende de lo que yo haga, qué tan bueno soy, entonces eso va a determinar si gano o no gano el cielo. Pero no es así. La salvación siempre, 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 siempre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la tribulación, siempre va a ser por fe. ¿Fe en qué? Apocalipsis capítulo 7 al final dice una parte bien interesante, que van a ver en un momento a unas personas y se van a preguntar, ¿quiénes son ellos? Y ahí dicen, son todas las personas que han confiado y que han lavado sus pecados con la sangre de Jesús durante la tribulación. O sea, sí hay salvación. Entonces igual, van a tener que confiar en Jesús. Nosotros confiamos en Jesús, en alguien que existió hace 2000 años y que nos ha dicho que en algún momento va a regresar. Pues exactamente va a pasar lo mismo. Ellos también van a tener que confiar, pero de verdad confiar. O sea, bueno, va a ser un momento difícil, va a ser un momento súper complicado, con un montón de guerras, con hambre y todo lo demás. Entonces muy probablemente el corazón de muchos va a ser más difícil que crean, porque no va a ser algo sencillo creer cuando ves tantas cosas difíciles en ese momento. Pero si tú realmente aceptas y confías en Jesús y depositas tu vida y pedís perdón y crees en Él, ahí va a ser como, bueno, va a ser alguien que va a aceptar. Y muy probablemente como va a haber una persecución increíble como nunca antes se ha visto a los cristianos. Entonces muy probablemente
van a tener que matar a los cristianos en ese momento. Y vas a estar tan controlado que muy probablemente te van a matar. Solo espérame que se me acabó el tiempo de grabación. Voy a volver a grabar. Entonces, esa es una de las preguntas importantes. ¿Va a haber salvación durante la tribulación? Sí, siempre va a haber salvación, así como siempre ha habido salvación en toda la historia de la humanidad. Última pregunta que vamos a hacer con las que ya teníamos. De ahí nos podemos quedar con otras preguntas si quieren. Dice, ¿qué va a pasar con Satanás cuando todo esto acabe? Creo que es una pregunta súper importante y lo primero que se me viene a la mente. Apocalipsis capítulo 20, súper importante, clave para todo eso. Apocalipsis capítulo 20 describe qué es lo que va a pasar con Satanás. Y a mí me encantaría poder, haber hecho toda una línea de tiempo con todo lo que va a pasar. Pero es demasiado largo. O sea, por ejemplo, yo esta materia de Apocalipsis la llevé como en 6 meses y todavía falta de estudiar un montón de cosas porque no puedes ver tan a detalle todo. Entonces es mentira que en un directo de 45 minutos lo vamos a ver todo. Pero ¿qué va a pasar con Satanás? Satanás actualmente anda libre. O sea, él está en el mundo y tienta a las personas cristianas, no cristianas, y hace un montón de cosas, ¿vea? Todo para engañar y que no nos acerquemos a Jesús. Ese es su propósito, tratar de engañarte, robarte, matarte. Ese es el propósito de Satanás, que nada te vaya a hacer acercarte a Dios. Ese es su propósito. ¿Qué va a pasar durante la tribulación? Exactamente lo mismo. Él no va a cambiar su propósito. Su propósito es que toda la gente en ese momento ni siquiera piense en Dios, sino que haga todo lo posible por odiar a Dios incluso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un momento, son 7 años de tribulación, 7 años en que la primera parte aparentemente es medio tranquilo, aparentemente porque por sí está yuca, pero la segunda parte, los otros 3 años y medio, se ponen peor todavía. En eso viene Jesús junto con la iglesia, agarra a Satanás, lo ata y impone un reino por 1000 años, liderado por Jesús. Eso es un sueño increíble, o sea, tener al mejor rey de la historia, al rey que ha cambiado mi corazón, al rey que me ha cambiado totalmente, y que me ama incondicionalmente. Ahora va a ser el rey de la tierra por 1000 años, 1000 años, y tiene un propósito ese momento. Hey, saludos Gustavo. Va a tener un propósito. Son 1000 años en los cuales va a venir y se van a pasar atado. ¿Cuál es el propósito de ese tiempo? Muchos de nosotros le echamos la culpa a Satanás de las cosas malas que nosotros hacemos. Es como, no, es que Satanás me tentó, vea. Es que Satanás es bien astuto. Es que Satanás, él sabe tu debilidad y entonces él te ataca con esto. Sí, es cierto en muchas ocasiones, pero no es cierto el 100% del tiempo. El interés de esto es que va a venir Satanás y como va a estar atado, él no va a poder tentar a nadie. Entonces el propósito del milenio va a ser que sin Satanás incluso las personas se van a rebelar y no quieren estar bajo el dominio de Dios, bajo el dominio de Jesús. Entonces va a venir después de los 1000 años de ver de que hay personas que no quieren aceptar que Jesús es rey y ellos se quieren rebelar contra Jesús. Entonces viene Jesús y le da libertad otra vez a Satanás para que reúna a todo el ejército de toda la gente que no quiere aceptar a Jesús como su rey y salvador. Los va a reunir, va a rodear Jerusalén, o sea Israel actual, toda la ciudad de Jerusalén a donde va a estar Jesús reinando. En ese momento dice que va a caer fuego y que va a consumir todo el ejército y que va a ser un evento súper yuca. Para mí va a ser súper impactante. Que viene Jesús, agarra a Satanás y entonces, respondiendo a la pregunta de Alejandro, entonces el juicio de Satanás se cumple y agarra a Satanás y lo tira al lago de fuego. Y el lago de fuego a veces suena como bien tranquilo, pero no, es un tormento, es un sufrimiento eterno totalmente. O sea, nosotros, los cristianos,
Vamos a pasarla súper chivo, tranquilo, vamos a hacer un lugar muy bonito. La descripción que da Apocalipsis 21 y 22 de donde vamos a estar es increíblemente chivo. O sea, de verdad que cuando lo leas, soñá con lo que va a pasar, porque es algo muy bonito. Pero lo que va a pasar con Satanás y con la gente que no cree en Jesús es horrible, 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 horrible. O sea, es un sufrimiento para toda la eternidad en el que no se van a morir. O sea, ahí no va a haber muerte, sino que lo que va a haber ahí es un tormento. O sea, estarte atormentando, estar sufriendo, estar siendo torturado toda la historia, toda la eternidad, por no querer aceptar a Dios como tu Señor, como no querer alabar al Señor con tu vida. Eso es lo que va a pasar. Eh, bueno, Prisi, gracias. Esta era la última pregunta. Voy a quedar un ratito con ciertas preguntas que ustedes puedan decir. Apocalipsis dice, capítulo 20, versículo 4, habla del juicio de las almas que fueron decapitados por no dejarse poner el sello. ¿Cómo será eso? Prisi, esa está hablando específicamente de las personas que durante la no aceptaron el señorío, en este caso, de Satanás. No quisieron ponerse el sello de Satanás. Entonces van a ser decapitados, o sea, van a ser matados de cualquier manera. Y entonces va a haber un juicio terrenal. O sea, no de parte de Dios, sino terrenal para ellos. Pero va a haber otro juicio que sí es de parte de Dios para las personas que no aceptaron a Dios, que se llama el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco dice que la gente cuando lo vea el trono blanco va a estar con un gran miedo y va a querer salir corriendo de ahí, pero no va a haber lugar a donde esconderse de la presencia de Dios. Y va a ser un juicio tal que es a donde van a venir y van a agarrar a los no cristianos, van a ser enjuiciados y entonces van a ser condenados para toda la vida. En cambio, las personas que no acepten el sello de Satanás, lo que va a pasar es que los van a matar terrenalmente. O sea, los van a matar en vida así de carne y hueso, pero los van a matar y se van a ir al cielo. Van a estar mucho mejor, van a pasar la super chiva en el cielo, van a pasar allá y se van a ir bien. No van a estar sufriendo eternamente. O sea, prefiero que me maten por Dios y pasarla bien, prefiero que Dios me vaya a enjuiciar y pasar siendo torturado en sufrimiento toda la vida. Lo importante es que Dios ha dado la oportunidad a todos por igual, de escuchar el Evangelio, de escuchar qué es lo que Él ha hecho por todos. Y no todos lo van a aceptar. O sea, van a tener a Jesús ahí sentado, ahí gobernando a toda la tierra y no van a querer aceptarlo. O sea, va a ser el mejor rey, el mejor presidente, si lo quiero ver así, de toda la historia. Y la gente no lo va a querer aceptar porque realmente están tan metidos en el mal en su corazón que no lo quieren aceptar. Entonces eso es lo yuca. Entonces yo prefiero que me maten y que vaya al cielo y que me maten aquí la tierra y las personas, a que me muera y que Jesús o que Dios me lleve en ese juicio del trono blanco y que vaya a estar siendo con sufrimiento para toda la vida. Entonces de eso habla ese juicio del trono blanco. Gracias, Prisi. Dice, chiquita, escuché de esos decapitados subirían al cielo llenos de sangre. No me acuerdo bien. Sí, pero realmente es algo que sí es difícil que pueda pasar aquí en la tierra, pero allá en el cielo se lava. O sea, ahí dice incluso en el capítulo 7 de Apocalipsis que eso va a ser lavado y que ya después, o sea, son ciudadanos del reino de Dios. ¿Ve? Carlitos, Mauri, sobre el sello que a las personas que se encuentran en la tribulación es obligatorio. No va a ser opcional, o sea, va a ser obligatorio para las personas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que algunos se van a escapar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, muy probablemente, yo no lo sé, son especulaciones, pero muy probablemente te puedan poner un chip, ya sea acá, en la frente, o aquí, o en cualquier lugar, que tenga que ver con esto, o de verdad va a ser un sello con el que vas a poder comprar, hacer transacciones, va a ser tu identificación. Entonces va a ser obligación, tú no vas a poder hacer nada sin eso, sin
y si no puedes hacer nada, si yo no puedo comprar comida con él, sin eso, entonces la gente lo va a tener que ocupar. Pero la gente que, por ejemplo, los 144,000 que habla que son israelitas, que no acepten ese sello, ellos van a decir, no, nosotros no lo vamos a hacer, nos vamos a mantener para Dios con toda la vida. O sea, entonces no lo van a hacer a pesar de las consecuencias y van a mantener sus convicciones firmes sin aceptar ese sello. Entonces van a recibir la ayuda de Dios. ¿Qué prefieres? ¿Recibir la ayuda de Dios a recibir la ayuda que te pueda dar Satanás? Entonces esa es la diferencia, que probablemente cuando alguien diga, sí, pero no voy a poder comer, no te preocupes, o sea, Dios te va a proveer, al final Él te va a ayudar, y así vea. Entonces va a ser obligación mundial, toda la gente lo va a tener que usar, pero algunos no lo van a usar porque se van a escapar de alguna manera. Vea. Vos y yo, si tú has aceptado a Jesús, no lo vamos a vivir, lo van a vivir otras personas, pero yo estoy seguro que a mí no me van a sellar, yo ya estoy sellado con el Espíritu Santo. Entonces cuando venga Jesús y me llame, directamente voy a ir para el cielo. Bueno, yo me muero y me voy a ir al cielo, eso estoy seguro. Entonces espero que tú también no te preocupes si te van a sellar a vos o no. Si vos sos cristiano, si has aceptado a Jesús en tu corazón, vos ya sos sellado, viejo. Entonces te vas directo para el cielo también. Que bueno, buenas preguntas, ya se animaron. Jonathan dice, ¿cuál es la diferencia entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo? Son en dos diferentes momentos, son dos juicios totalmente diferentes. El juicio del tribunal de Cristo es para los cristianos y no es un juicio para condenar, es un juicio que evalúa las acciones que hicimos. Pero por ejemplo, ahí solo va a haber cristianos, o sea, solo va a haber gente que ha aceptado a Jesús en su corazón. Entonces no va a ser que mira, esto que hiciste estuvo mal, entonces vos no entras al cielo aunque vos aceptas a Jesús. No es así. No, después de haber aceptado a Jesús no hay nada que podamos hacer que perdamos la salvación. Jesús ya nos selló. Entonces el tribunal de Cristo es solo para cristianos, es para entregar coronas que al final vamos a dar, gracias a Dios por todo eso, se la vamos a entregar, pero es una celebración de lo que ha pasado. Es más eso, es una celebración. El trono blanco es para personas que no son cristianas, son para personas que ese es al final del milenio y ahí sí es para condenación. Todos los que van a ver el trono blanco van a ser condenados al lago de fuego. Qué chido, ya se emocionaron. Jonathan, esa era tu pregunta. Dice Fabi Gómez, yo tengo una duda, yo digo que los que no se pongan el sello se irán al cielo, pero si han pecado demasiado. Fabi, aquí es importante algo, o sea, no quiero decir que el sello, que no te pongas el sello te asegura el cielo, en ningún momento. Asegura es que tú hayas aceptado a Jesús en tu corazón. Primero los cristianos, los verdaderos cristianos, los que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, nos vamos a ir al cielo directamente. No vamos a vivir el apocalipsis malo, pero sí vamos a vivir la celebración en el cielo. Entonces van a venir y no hay algo que, o sea, no va a haber una evaluación de, mira, tú no fuiste sellado, pero has pecado mucho, entonces no vas a ir al cielo. Al revés. Va a haber personas que han sido selladas, o sea, que me pusieron el sello aquí y aquí, y durante la tribulación van a decir, yo de verdad yo creo en Jesús, acepto a Jesús y yo creo que Él es Dios, aunque sea sellado, aunque tenga todo, aunque haya pecado, pero yo he creído ahora en Jesús, entonces soy salvo. Es igual que ahora, es por fe. Yo soy malo, yo soy pecador actualmente y he aceptado a Jesús en mi corazón y estoy seguro que eso el Señor me ha sellado para llevarme después al cielo también, o sea, me ha salvado, aunque yo sea malo, aunque yo he pecado. Pero aquí no hay un tanque en el que diga, ay, ya llenaste tu tanquecito de pecados, entonces ya no vas a poder ir al cielo. Aquí no hay tanquecitos de pecados, aquí hay fe. Yo creo de verdad con mi corazón que he aceptado a Jesús y que Él es mi Señor y Salvador. Eduardo, bueno, Apocalipsis 21:4 Él nos puso, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cabal, esa es una respuesta, se me ha olvidado quién lo puso, pero eso es lo que, Prisi, esa es una buena respuesta también a lo que preguntabas. Leslie, aquellos que no aceptaron el sello y fueron matados son los que se quedaron en la tierra, pero luego al negar los sellos aceptaron a Cristo y murieron por él, o son parte de los cristianos aún en la tierra. Bueno, el mensaje se cortó porque era bastante largo. Lo voy a volver a leer. Dice: aquellos que no aceptaron el sello y fueron matados son los que se quedaron en la tierra, pero luego al negar los sellos y aceptaron a Cristo, murieron por él y son parte de los cristianos aún. Vaya, primera cosa, como lo vimos al principio, durante la tribulación no hay ningún cristiano. Al principio de la tribulación no hay ningún cristiano. Todos los cristianos nos vamos al cielo. Jesús nos lleva en el rapto antes de la tribulación y nos vamos para el cielo directamente. Ya sea que yo haya aceptado el sello o no lo haya aceptado, lo que pasa es que los 144,000 no aceptaron, y me imagino que otros más no lo van a aceptar. Pero aceptaste o no aceptaste el sello, hay salvación todavía para ti, si tú lo aceptaste. Pero espero que no estés acá en ese tiempo, de verdad espero que no estés acá. Espero que te vayas al cielo con nosotros, y de verdad ese es mi anhelo, que tú aceptes a Jesús y que nos vayamos al cielo los dos juntos, y que lo celebremos, vea. Pero si alguien se queda, acepte o no acepte el sello y acepta a Jesús como Dios, como su Salvador, se puede ir al cielo siempre. O sea, aquí no hay obra, no hay una sola cosa que yo pueda hacer para ganar el cielo. No hay ni una sola cosa. La única cosa es la fe. Yo creo que Jesús es Dios, que Él murió por mí, resucitó por mí, que Él es mi Señor, mi Salvador, y yo creo en Él. Eso es lo único. Y Alejandro, la última pregunta, porque ya llevamos 1 hora. ¿Cuál es la función de los 4 jinetes que menciona la Biblia? La función de ellos es juzgar. Realmente tienen diferentes funciones los 4, cada uno. Uno va a matar, otro va a juzgar, pero va a juzgar de diferentes maneras. Cada uno, hay unos que no tienen nombre, hay otros que tienen nombre. Realmente lo importante es que ellos van a venir y van a ser enviados por Dios para juzgar la tierra. Va a ser el Apocalipsis, la parte mala de Apocalipsis, por decirlo de una manera. Lo que va a pasar aquí en la tierra, los jinetes van a venir un momento y van a hacer juicios de parte de Dios a la tierra. Apocalipsis, todo lo que se narra de la gran tribulación, es un juicio para las personas que no aceptaron a Jesús. Y si aceptan durante la tribulación, es igual que ahora, se van a ir al cielo también. Entonces, bueno, de nada, Leslie. Puede ser una pregunta que tengamos, pero de verdad, ánimo. Si conoces a alguien que no es cristiano y cuando tú lo leas, yo te animo a leerlo. Si tú eres cristiano, no tengas miedo de leerlo. Todo lo contrario, léelo, disfrútalo, míralo y de verdad disfrutar el capítulo 20, 21, 22. Disfrutarlo, emocionarte, llorar. Yo he llorado leyendo Apocalipsis porque para mí es increíble leerlo. Hoy lo leí todo de un solo otra vez para volver a hablar de ese tema. Y a mí me encanta leerlo. Me parece súper yuca lo que va a pasar aquí en la tierra. Gracias a Dios que yo no lo voy a pasar. Pero yo no quiero que ninguno de mis amigos ni de mis familiares lo pase. Entonces yo hablo de Cristo porque no quiero que nadie vaya a sufrir eso. Y esa es la idea de eso. Que es un mensaje de esperanza para mí. Porque yo he sido... Y Él me está diciendo, no te preocupes, tranquilo. Hay algo bueno y al final vamos a ganar. Al final todo va a salir bien. Y te voy a cuidar a ti de que todo lo malo que le va a pasar a la gente que no cree, te voy a guardar a ti. A ti no te va a pasar. Tú lo vas a pasar bien en el cielo. Es decir, Apocalipsis. Entonces ánimo, chicos. Les animo a leerlo. Y estoy disponible de ahí para cualquier pregunta. Me la puedes hacer por WhatsApp, por Facebook, por Instagram. Cuando tengas dudas sobre Apocalipsis, cuando lo estés leyendo. Yo te animo a leerlo. Yo lo leí en media hora. Pero te animo a que tú lo leas con detalle. Hay un montón de cosas muy bonitas. Hay un montón de preguntas que puedas tener. Es súper interesante. Es bien chivo. Y ánimo para poder leerlo. No tengas miedo, de verdad. Es algo muy interesante de leer. Si tú eres cristiano, es algo bueno. Si no eres cristiano,
es azocarla, ¿ves? Una lectura de verdad muy difícil. Y probablemente si no eres cristiano, probablemente muchas cosas no las vas a entender bien rápido. Va a ser muy difícil que se entiendan muchas cosas. Pero si eres cristiano, aunque no entendas algunas cosas, pero te va a llenar de esperanza también, en especial ver el final. Esto es lo interesante, esta es una carta que tú anhelas ver el final, o sea, es como ver una serie y decir, ya quiero que termine para saber qué pasa, exactamente así es. Esta es una serie hecha con amor para nosotros, queriendo ver ya el final, porque vemos que el final va a ser increíblemente bueno, ¿verdad? Entonces, espero no adelantártelo mucho, pero léelo, pues, y va a ser increíble compartirlo y espero que la pases bien. Entonces, te animo a mandarle las preguntas también a tu líder o directamente a mí y vamos a estar respondiendo otras preguntas los demás viernes también. Así que nos vemos, que le vaya bien.